Alitzakaila, alilaku, 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 la palaikiwan, Imanolami, alilaku, 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 Huyacancu, Manaku, alilaku, buenas noches, alilaku, alilaku, Yami. Aliyam, Aliyam. Responda, pues responda mi saludo. Alilaku, la palaikiwan, gam con ahí mataminianki. Aliyam, Aliyam. ¿Ya? A eso hemos aprendido ayer, lo de ayer ya no nos debemos olvidar. Siempre practiquemos. Con las personas que ustedes se encuentran, traten de aprender, traten de practicar, pongan en práctica, pierdan la vergüenza un poco, ¿ya? Pierdan la vergüenza, no se amilanen. ¿Para qué? Para que esto sea más fluido, practique, ¿ya? Alila kunipte, allá, alilam, ya. Cuando yo les pregunto alilaku, alilam. Aunque sé mentalmente, pero me tienen que responder. La idea es que todos, estimados estudiantes, empecemos a poner en práctica lo que se va aprendiendo. A ver, cuando yo les digo pitas kanki, No, acá Sheila. ajá, Sheila Mika, noga ka Sheila mi. Recuerden ya, el verbo al final, Sheila Mika, ya, noga Sheila Mika. Bien, No, Sheila, Mica. el verbo siempre al final. A ver, si le pregunta a Mayeli, pitas kanki, ¿cuál sería tu respuesta, Mayeli? Paulina. Mayeli ka. Mayelim K. Mayelim K. Pitas kanki, Mayelim K. Ahora, si la pregunta dice, ¿no? Pitas kai kanki, ¿cuál sería la respuesta? Pitas kai kanki, Mayegan miyeskin kanman. Mayegan. Elila mi kaika. Exacto, Ayim, Felilami, Kaika. Qué bonito, me alegra que hayan ido captando lo que yo les voy enseñando. Si les digo, Shumach Diana, ¿cuál sería la respuesta? Shumach Diana, ¿cuál sería la respuesta? Shuma yami. Alim, Cecilia. ¿Quién, Yulach Mileni. Schumacher Milen. Sofía, alilaku, alilaku, alilaku. En quechua también el saludo, lo que vamos aprendiendo por el chat también intentemos escribir ya. Recuerden, llévense guiar por los sonidos y si tienen alguna duda ya, buscan el reemplazo que hemos ido aprendiendo en cada uno de ellos. ¿Allí? Muy bien, muy bien. Vamos bien. Alimia y Waikansi. Bien, ¿cuántos vamos? Ya estamos 21, 20 participantes. ¿Somos 30 y cuántos? ¿Y cuando estamos? Ay, A ver, ¿cuántos somos en el grupo? Hay kami kaikanchi, hay yucho, hay kami. No gans kaichoa kaikanchi, kimsachunka ishkainillo. Kimsachunka ishkainillo. Somos 32 personas, de las cuales solo 20 están en el grupo. Muy bien. Después, cuando termine el curso, no me digan no he aprendido. Mana mi echa kushgatsu, wala mi learning o echa kuita munan. Quizás mana mi echa tinsu. No vayan a decir eso, ¿ah? Porque yo aquí me estoy esforzando, estoy dando al 1000% de mí. Estoy buscando las mejores estrategias para que ustedes puedan aprender. ¿Allí? Ahí, Kumanaku. allí, Allimi. Muy bien. Si digo allí, Kumanaku. Allimi. ¿Ah? allí. Allimi. Allimi, allimi. Kushiko, kushiko. Si digo kushiko, ¿qué estoy diciendo? Me alegro. Me alegro. Ajá, y Kushiko. entonces digo kushiko, kushiko, y ustedes también kushiko, kushiko, me alegro, me ¿Cómo alegro. se escribe, profesor? Kushiko. Alegre. Kushiko, kushiko, me alegra, me alegra, me alegra. Ayim tsauraga yarpatikushgansi, yarpashgansi, ima rurayninchi kunata ganyampita. Tsaura kanan hunaga, noga patishga tuta tuta lanamia, kanan hunaga tuta tuta lanamia patishga, ta ishka yachanata, ¿ya? Hágale. Kananga tsauraga ishka yachanacho ima tami yachakushun. Rikayashganki naku manaku. ¿Observaron o no observaron el material que se les envió? ¿Mm? Au. Au, Au. Talía, Paulina, Verónica, Alim, los demás, Au me. Por ahí Diana, empecé. Alicia, Alim. Ya, muy bien. Cuando no puedan aprender, cuando tienen duda, me avisan. Alim, Paulina, Alim.
Miren, ojo, ojito, que me estoy esforzando a hacer los materiales más amigables, los más bonitos, para que ustedes puedan entender. Eso no van a encontrar ustedes en ningún capacitador, pues no va a haber esos materiales que yo les voy presentando. Son materiales exclusivos. ¿De dónde? De Ñaupac, ¿ya? O de Naupac. Capacitamos en quechua, también vamos a ir capacitando lo que es planificación anual con enfoque E y B, las experiencias de aprendizaje. Y últimamente también en estos días estamos capacitando a nuestros directores lo que es inteligencia artificial para la gestión educativa. Entonces estamos haciendo un bonito trabajo y esperando pues que en algún momento cuando hacemos la capacitación en inteligencia artificial para la planificación en instituciones educativas, es lo vamos a hacer de manera gratuita, puedan participar, ¿ya? Muy bien, entonces, kanan tsauraga galaykushun, tsaipaga rika tishaiki, kanan yachakuyninchita. Maychomi kaykan. Kaychomi kaykan. Ishkay yachana. Ishkay yachana. Imatami yachakushun. A ver, cuando digo ishkay yachana, ¿qué estoy diciendo? Imatami nika. Lección 2. Lección Dos. Lección 2. ¿Dónde es Ishkai? Objetivos de la lección. Lección Ishkai. Objetivos de la lección. ¿Y dónde es Ishkai Yachana? Maichotas Kaikan. Este número 2 se dice Ishkai. Ya no se olvide. Yachana acá es Ese número 2 es Escríbalo, profesor. Ishkai. Ya no se olviden, no se vayan a olvidar. Ishkai y Achana, este 2 es Ishkai. ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy, nuestro objetivo de la lección es que podemos intercambiar despedidas, preguntar y responder por actividades que están por realizarse. No se olviden. Entonces, hoy aprendemos, intercambiamos despedidas. Ayer hemos intercambiado saludos. Cuando yo le decía, Ali Yaku, Ali Yami. Entonces, hoy ya vamos a hacer lo contrario. Ayer saludamos y hoy nos despedimos. Wiyay ñawinchay, imaninangraj chaycho. Wiyay ñawinchay. ¿Qué estamos diciendo aquí? A ver. Escuchar y leer. Escuchar y leer. Escuchar y leer. Todos Escuchar y leer, muy maestro. bien. Todos escuchan al profesor. ¿Ya? Alan Wanrita, manamunay kartinkuyash. Rimanakuyan, chaypita aywanikuyan. Traducción. Alan y Rita se encontraron por casualidad. Hablan y luego se despiden. ¿Allí? Muy bien. Entonces, ahora leemos todos. Kalaykushum, huk, ishkay kimsa. Alawan, Rita, Mana, Munaikar, Tinkuyash, Rimana, Kuyan, Chaipita, Aiwayan, Nikuya. Allí, Italia. Alanwan Rita mana munaykar tinkuyash rimanakuyan chaypita aywalla. Nikuyan. Tápala un ratito maestro. No lo veo completo. Ya, ahí va Nikuyan. Bien, Sheila, ¿verdad? Aumi. Allí, Sheila. A ver, otro, por favor. Vamos, vamos, activan su audio, activan su audio. Vamos a leer todos. Maestro. Allí, Dalila. Alan Wanrita, Mala Munanki. Tinkushan Rimanakuyan. Chaipita, Aywayan, Nikuyan. Allí. Alan y Rita se encontraron por casualidad, hablan y luego se despiden. Ya, ¿cuál debe ser nuestra intención, nuestra idea, nuestra meta? Así como leído Dalila, pero en castellano. Queremos que también, así como leen en castellano, lo lean en quechua. A ver, vamos, otro voluntario. Vamos. Vamos. Lee. Alan Rita, Mana Munaykar, Tinkuyash, Rimanakuyan, Chaipita, Aywaya, Nikuyan. Allí, Medi, allí, muy bien. Seguimos. Yo, maestro. Vamos, Cecilia, luego Alicia. Alan Juan, Rita Maná, Munaykar,
tinkuyash rimanakuyan chaupita aywaya nikuyan. Muy bien, pero hay que seguir leyendo más, hay que seguir leyendo más. ¿Qué Yo, seguía Lucía, profesor. verdad? Lucía. Alicia, perdón, vamos Alicia. Alanwan Rita mana munayakar tinkuyash rimanakuyan chaypita aywaya nikuyan. Allí, Malicia. Vamos, Felila. Ma, Felila. Alanwan Rita mana munaykar tinkuyash rimanakuyan chaypita aywaya nikuyan. Allí, Felila. Así debemos ir leyendo, ¿ya? Fluido, fluido. Pero por lo que veo, todos saben quechua, por gusto se han inscrito del nivel 0. Están leyendo muy bien. No creo que mi curso en 3 días ha surgido ese efecto. Difícil. ¿Ya? Pero vamos bien. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué Yo, más está por maestro. aquí? Ya, vamos, Diana. Alawan Rita mana munaykar tinkuyash rimanakuyan chaypita aywala nikuyan. Allí, Diana. Alexandra. A ver, Verónica, vamos, Verónica. Alawan Rita mana munaykar tinkuyash rimanakuyan chaypita aywala nikuyan. Ya, ¿han entendido lo que han leído? No, ¿Qué podrá haber dicho? y Rita se encontraron por casualidad, hablan y luego se despiden. Sí, eso es lo que dice efectivamente. A ver, veamos, pues, ¿ya? Veamos. Bueno, de Alan y Rita, eso no va a cambiar. ¿Sí o no? Eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque en ambos casos, tanto en el castellano y tanto en el quechua, Alan es Alan y Rita es Rita. ¿Sí o no? Muy bien. Recordemos, pero aquí hay un sufijo en el medio de los dos. Es el sufijo wan. Juan. ¿A qué será equivalente? ¿A qué será equivalente ese wan? Con maestra. Y Ya, muy bien. Es una conjunción. ¿Qué cosa quiere decir? Puede ser equivalente a con o también puede ser equivalente a y. Y Entonces podría decir Alan con Rita se encontraron por casualidad. ¿Ve? O también Alan y Rita se encontraron por casualidad. Este por casualidad, ¿cuál creen que será su equivalencia? ¿Cuál creen que será su equivalencia? Por casualidad. Cuando digo mana, ¿qué estoy diciendo? Mana. ¿A qué hago referencia? Mana es no, pues, es No. una negación. ¿Ya? Es una negación. Ahora, cuando digo munay, munay hace referencia a querer, a deseo, a eso hace referencia el munay. Pero cuando ya lo globalizo esto, mana munaykar, eso equivale a decir sin querer, por casualidad. Entonces, ese mana munaykar es equivalente a por casualidad. Cuando digo tinkuyash, esta palabra estará en singular o en plural. ¿Qué creen ustedes? ¿Que está en singular o en plural? plural. Está en plural. ¿Por qué creen que está en plural? ¿Por qué creen que está en plural? Se encontraron dos personas. Ah, muy bien, profe. ¿Qué dice aquí? Se encontraron. O sea, ¿qué cosa decimos? Hay dos personas. Entonces, pero ¿cuál será su equivalente? Miren, ¿cuál será su equivalente de encontrar? Encontrar. Hay una danza muy famosa. Tinkuyash. Exacto, el tincuy. Miren, ¿qué Tinkuyash. cosa quiere decir el tincuy? Encontrar. Encuentro. Encuentro. Ese tincuy hace referencia a encuentro. En las escuelas, desde el ministerio hay una actividad que se promueve, pues que se llama el famoso tincuy. ¿A qué hace referencia ese famoso tincuy? Al encuentro de estudiantes a nivel nacional. Y en Huánuco nosotros también tenemos nuestro tincuy, y es el Kushish tincuy. Esto se hace
con los estudiantes del nivel primaria a nivel regional. Entonces, una provincia selecciona o es seleccionada para que pueda organizar. Y todas las UGELs llevan a su delegación y puedan compartir todas sus experiencias. Es un encuentro muy lindo. Entonces, les decía, aquí tenemos pues la palabra tincuy. Tincuy hace referencia a encontrarse o a encuentro, vamos a decir. Encuentro, que estoy escribiendo, ¿ya? Hace referencia a encuentro. Muy bien. Ahora, estimados estudiantes, recuerden que esta palabra es un verbo infinitivo. Entonces, ¿qué hacemos? Suprimimos esta y. ¿Cuál sería nuestra raíz? Ahí está nuestra raíz, tinku. Ah, profe, ¿recuerdan algo? ¿Cuál es el pluralizador de los verbos? ¿Qué sufijo pluraliza los verbos? Kuna. Ah, eso pluraliza los sustantivos, no se olviden. El kuna pluraliza los sustantivos. ¿Qué sufijo pluraliza los verbos? Anki. N. Ay, bueno, kusha. N, K, I. Pluralizador, recuerden, no se olviden. Y así es. Pluralizador, sufijo, ya. Pluralizador, sufijo, ya. Pluralizador, sufijo, ya. Ese sufijo ya es el que pluraliza. ¿Qué cosa pluraliza? Pluraliza a todos los verbos. Comprobemos, ya comprobemos. Ritincuy, encontrar, verbo o sustantivo. Tincuy, encontrar. Verbo. Verbo, mírame. Entonces, está pluralizando el verbo. Rimanacuy, rimanacuy, traducción castellano, hablar, verbo o sustantivo. Verbo. Verbo, mira, hablar es un verbo, una acción. Nikur, nikuyan dice, ¿no? A ver, nikuyan, ¿a qué hace referencia? Al verbo decir, decir. Ahora yo digo, tú dices, entonces es un verbo. Entonces recuerden, ese sufijo ya, estimados estudiantes, es un verbo. ¿Ya? Es un pluralizador ¿de quién? De los Verbos. verbos. No se olviden. El sufijo ya es el pluralizador de los verbos. En cambio, el kuna es el pluralizador de los sustantivos. Muy bien. Y cuando digo rimanakuyan, profe, hablar. Este hablar está en tercera persona. ¿Por qué? Por este sufijo na. Nosotros hablamos. Ustedes hablan. Ellos hablan. Habla ahí. ¿Eh? Hablan. Ellos hablan. Ahora, yo me despido. Tú te despides. Él se despide. Y en plural, ¿cómo sería? Nosotros nos despedimos, ustedes se despiden y ellos se despiden. Entonces, ¿gracias a quién? Gracias a este sufijo na. Y esto hace referencia pues a este sufijo na. Este ayuaya, sí o sí tiene que jalar con este nikuya. Y ese chaipita está funcionando como conector. Luego, después, por consiguiente, entonces esto sería un conector. Esto sería un conector. Chaipita Profesor, hace y la referencia. SH que está de Tinkuyash. Muy bien. Este sha, se llama así, sería en realidad un sufijo que hace referencia al tiempo pasado. Podría ser tinkuyashka, tinkuyash, tinkuyarga, tinkuyanga. Entonces también hace referencia a eso. Este sha hace referencia, entonces, ¿a qué, profe? Hace referencia a que la actividad ya se realizó. Está en tiempo pasado. Por eso dice, se encontraron. ¿En qué tiempo está? En presente, pasado, futuro. Pasado. 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 Entonces, ¿qué te dice? Tinkuyash. Alan o Rita, manamunaikar tinkuyash. Es Alan y Rita se encontraron por casualidad. ¿En qué tiempo está?
en tiempo Encontraron sin querer. Entonces, este sha hace referencia a él. ¿Allí? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Allí. Pues esto es mucha información para mí, ya me estás mareando. No se preocupe. Poco a poco se van a familiarizar. Ya está bien, lo que yo hago está muy bien, yo sé por qué hago, ¿ya? Así que por favor háganme caso nada más. Pasamos ahora aquí a cómo debemos despedirnos, ¿ya? Ahí vemos a Alan y ahí vemos a quién, a Rita. Profesor, ¿y por qué no pones personajes andinos? Es que inteligencia artificial solamente me ha arrojado esto, ¿ya? Por eso he puesto eso. Dos gringuitos. Muy bien. Ah, les comento, ¿ya? Muchos de ustedes aquí están aprendiendo quechua por necesidad, ¿verdad? Y el curso que estoy llevando de quechua chanca, están llevando franceses, hay una norteamericana y hay un japonés que está llevando el curso de quechua. Como somos 10 nomás en el grupo, entonces siempre vamos mm, intercambiando, relacionando, conversando, siempre, siempre, siempre. Y yo le pregunto, pues, ¿y por qué están estudiando quechua? Porque nosotros somos lingüistas y queremos adentrarnos en el quechua. ¿Ve? Entonces, mira cómo van viendo, van tomando otras perspectivas, mientras que muchos extranjeros van estudiando quechua, muchas veces nosotros, si no hubiese sido una obligación, ni lo hubiésemos hecho, ¿no? Al contrario, estaríamos escapando de él. Entonces, como le decía, hay un francés, hay una japonesa y hay una norteamericana, que bueno, ella menciona que sus raíces son peruanas, pero vive en Estados Unidos, habla el castellano también un poquito, algo así como Gringo Carr, de Al fondo hay sitio, de el novio, el exnovio de Florcita de Huaraz, creo era, sí, ¿no? Entonces, algo así habla el castellano, pero también está aprendiendo quechua. Entonces, mira, qué bonito que otras personas estén aprendiendo quechua mm, sin ningún condicionamiento y nosotros también estemos llevando a la par ese aprendizaje. Muy bien, a ver, ¿qué dice aquí? Ay, igualá, Rita. Ay, igualá, Rita. ¿Qué te estará diciendo? Igualá, Adiós, Rita. Rita. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Rita. ¿Eh? Chao, adiós. ¿Y qué dice Rita? Chao, Alan. Ya, pero ¿cómo tiene que decir? Ayguayá, Ayguayá, Alan. Alan. Exacto. Ahí vaya, Alan. En Ancash, menos mal que no tenemos participantes ancashinos, ¿no? Entonces no vamos a hacer énfasis ahí. Pero cuando ustedes escuchan alguna vez a Profesor, yo soy de Ancash. Casma es Ancash. Ah, perdón, sí, tienes razón, tienes razón. Me estaba confundiendo con Lima Provincias. Tienes mucha razón. Ya, muy bien. Entonces, en Ancash, por el Callejón de Huaylas, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar? Ellos no pronuncian Ayhuayá. ¿Recuerdan ustedes que en nuestro quechua central, cuando encontramos como sufijo AW, esto suena como O, Chao. cho? En la zona del Callejón de Huaylas, cuando ustedes encuentran esta fusión de A y E, esto suena como doble E. Así. Guayá. Guayá. Así, ¿ah? Guayá. Por eso, cuando ellos dicen guaita, nosotros decimos guaita. ¿Qué cosa es guaita? Guaita es Flor. flor. Ah, muy bien. Guaita es flor. ¿Y cómo dirían los ancashinos cuando encuentran esta fusión? Ellos dicen Hueta. de este modo, Hueta. hueta. Al papá, ¿cómo dicen? Mira, nosotros decimos taita. Ellos, ¿cómo dicen? Ellos dicen tita, Teta. teta, teta, teta. Entonces ya saben, cuando escuchan a algún alcachino de este modo, allá ya saben cómo se está pronunciando. ¿Ya? Pero es que en Ancash hay varias pronunciaciones también, profesor, por los de Huaraz, de Callejón de Conchucos, tienen distintas pronunciaciones. El de Callejón de Conchuco se parece bastante a lo que yo hablo. ¿Ya? Mm. Bastante. El de Callejón de Huaylas, lo que yo le estoy haciendo la diferencia, eso es lo que diferencia entre el Callejón de Conchucos. Por lo demás, nos relacionamos muy bien.
Ya nos relacionamos muy bien. Yo estoy por la zona costa y hay partecitas que, bueno, no habla mucho quechua, sino como usted dice, no es obligatorio ahora. Ujú. Y entonces por ahí, mira, y a manera de comentario también, pues hay un docente que llevó mi curso conmigo, lo que es quechua 3 años atrás. Se había planteado un objetivo para que aprenda quechua. Y bueno, no teníamos cursos intensivos como esta, pero el profe me decía, profe, por favor, ingresaré a tus cursos. Ingresaba y este año me dice, gracias a EIB, profe, me ha adjudicado aquí en Barranca, porque habían plazas EIBs y me estoy adjudicando a una plaza de ellos. Me escribió feliz, ¿no? Y me compartió su alegría porque ha aprendido conmigo el quechua. Y así hay muchos colegas que van aprendiendo, si ponen de su gana, de su parte, siempre van a aprender. Muy bien, traducción. A ver, profe, todo el día vas a hablar de tu experiencia. Vamos, continuamos. Muy bien. A ver, ¿qué dice aquí? Ayuala Rita, Ayuala Rita. Esto es como decir adiós, Rita. Esto es como decir chao, Rita. Ya, eso es como decir así. ¿Qué más? ¿Cómo más se despiden ustedes? Entonces, ¿qué Hasta diría pronto. Rita? Ayuala, adiós, Alan. Adiós, Alan. Adiós o chao, Alan. Ya, chao, Alan. Muy bien, practiquemos. ¿Está bien? Recordando. A ver, ¿quién va a ser la primera víctima? Y nuestra primera víctima de la noche es Alicia Pacheco. Pensá que era Alicia Delgado. Alicia Pacheco, activa tu audio, por favor. Ay, ya, maestro. Ayuala Rita. Espera, yo voy a empezar la conversación. Alilaku mamay, Alilacha taita. pitah kanki, Noga kaika Aliciam. Aliciam, noga, Aliciam, kaika. Pregúntame, gamga, Gamga. leninmi, kaika. Ayuala Alicia. Ayuala Lenin. Muy bien, bien. Ayim, Shumak Ayim. Muy bien, a ver, ¿quién más por ahí? ¿Quién más por ahí? A ver, vamos a invitar ahora a Kelly. A ver, Kelly, por favor. Kelly, activa tu audio. ¿Está? Kelly, ¿ya? Ya, muy bien. Empecemos, ya, Kelly, empecemos. Traten de no revisar ya sus apuntes. Traten de memorizarse lo que estamos haciendo. ¿Allí? Aliyaku mamay. Pitah kanki. Lenin mika. Ay, wala Kelly. Len, muy bien. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a pasar a esta conversación. ¿Ya? Dice, Rita dice, Alan, maipami aywanki. Alan, maipami aywanki. Recuerden, cuando yo digo el nombre no hay nada que ver. Maipami, aywanki. Ese mai siempre va a ser referencia al dónde. Cuando ustedes dicen maipami, va a ser referencia a dónde. Entonces, ¿qué te está diciendo? Al. Alan, ¿a Maipami dónde vas? aywanki. ¿Quién está diciendo? Alan. Alan, ¿a dónde vas? Exacto. ¿A dónde vas? ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿Y qué nos dice Alan? Pukllaymi aywaika. Estoy yendo a jugar. Muy bien. Estoy yendo ¿a dónde? A jugar. A jugar. Estoy yendo a jugar.
Alilla ayuay. Cuando te dice Alilla ayuay, ¿qué te está diciendo? Bien. Que te vaya, Ah, que te vaya. que te vaya Ay, güey. bien. Ah, ¿Y qué dice Alan? Gampis alilla ayuay. ¿Qué te estará diciendo? a ti Tú también. también. Tú también vaya Ay, bien. O a ti también que te vaya vaya bien. 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 Listo. Ya, muy bien. Entonces, dos formas de hacer referencia a ello. Warayah Alan, ¿qué te estará diciendo? Warayah Alan. Hasta mañana. Hasta mañana, Alan. Alan. Hasta mañana. Hasta mañana, Alan. ¿Y qué te dice en este caso? Alan. Warayah, Rita, hasta mañana, Rita. Rita. Muy bien. Hasta mañana, Rita. Ahora, antes de irnos grabando esta parte, voy a ir extrayendo algunas palabras que para mí los considero muy importantes para aprender y para tener en cuenta esto, ¿ya? Miren, aquí tenemos la palabra ayuanqui, ¿ya? Ayuanqui. En ayuanqui, ¿cuál es la raíz? En ayuanqui, ¿cuál es la raíz? Aywa. Agua. Aywa. Muy bien. Entonces, Ayua. este ayua, ¿de dónde aparece? De ayuay. Esto del verbo ir. ¿Sí o no? Ayuay, del verbo ir. Entonces, ¿qué hemos dicho? Cuando es un verbo, primero suprimimos esta y. ¿Y qué queda? Queda ayua. Y como es Aywa. un verbo, este ayua, ¿qué vendría a ser? Esto vendría a ser tu raíz. ¿Qué sufijo está después de ello? ¿Qué sufijo está? Anki. Está el sufijo Anki. anki. ¿Recuerdan para qué es este sufijo? ¿A qué La hace tercera referencia? persona. Ah, Segunda la persona. acción que está realizando ¿quién? La segunda persona. Entonces, ¿qué diría? Ir. Yo voy, tú vas, él o ella va. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la segunda persona? Primera, segunda, tercera. Entonces, este Iwanki hace referencia a vas. Comprobemos. ¿Qué te dice? ¿A dónde vas? ¿Miento o no miento? No, ¿verdad? No miento. Manami lulakotsu. Pero ¿qué te dice aquí? Acá, ¿qué tienes? Tienes la palabra ayuaika. Vamos a ir viendo la diferencia entre ayuay, ayuá y ayuaika. De otro color, ¿ya? Si no, mi pizarra va a estar feito. Vamos a ver la diferencia entre ayuá o ayuá y ayuaika. Y esto vamos a tener presente todos, ¿ya? Cuando digo ayuá, ¿qué estaré diciendo? Y matarás ni Voy. 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 Ah, profe, primera persona, ¿sí o no? ¿Por qué? Voy, primera Voy. persona. ¿Cuál es tu raíz? Tu raíz es ayuá y tu sufijo es la vocal alargada. ¿Y a qué hace referencia esto? ¿A qué hace referencia? Lo que ustedes están diciendo. Voy. Voy. ¿Por qué? Voy. Porque la acción está ¿de quién? De una Primera primera persona. persona. Primera persona. Ahora les pregunto, el ayuayca, ¿en qué persona estará la acción? Ayuayca. ¿En qué persona? ¿Primera, segunda Primera. o tercera persona? Primera. Claro, primera persona, porque aquí también observamos la vocal alargada. Alargar. Ay, ay. Aquí también observamos la vocal alargada. Entonces, ¿pero qué dirá ahí? ¿Qué dirá ahí? Imatarajnica. Estoy yendo. Ah, miren, ¿qué dice aquí? Estoy Yendo. yendo. Estoy yendo. Pregunto, ¿serán iguales voy con estoy yendo? ¿Mm? ¿Qué No. creen? ¿Serán iguales? Ambos, mírenme, voy.
Primera persona y la acción se está realizando. Estoy yendo. Acción que se está realizando en tiempo Presente. presente. ¿Sí o no? ¿Sí no, Kumanaku? Ambos Muy están bien. presentes. Sí es así. Ahora veamos la diferencia. Porque ambos, por ejemplo, voy a dibujar aquí a una persona precioso, guapo, así como tu profe Lenin. ¿Ya? ¿Qué está haciendo? Está caminando. Entonces, ¿qué? Él puede decir voy o puede decir estoy yendo. Puede decir uno de los dos, pero nosotros tenemos que encontrar la diferencia. ¿Y dónde está esa diferencia? Ambos hacen referencia ¿qué? A primera persona. Ambos. ¿Cómo nos hemos dado cuenta? Por esta vocal alargada. Entonces, hasta ahí no encontramos ninguna diferencia. ¿O sí hemos encontrado? ¿Hemos encontrado alguna diferencia? No, ¿verdad? No hemos encontrado ninguna diferencia. Muy bien. ¿Cuál es la raíz acá? Ayua. Pregunto, aquí hay un solo verbo. ¿Cuántos verbos hay aquí? Estoy yendo. Estoy yendo. ¿Cuántos verbos hay? Dos. De Dos estar. verbos. Del verbo estar y el verbo ir. Cuando ustedes se encuentran, esto solamente pasa en el caso de los verbos, ya es un fenómeno muy especial, vamos a encontrar dos raíces. Ve, acá está una raíz, completito como tal, el verbo ayuay. Esto hace referencia a ir. ¿Ve? Esto haría referencia a ir. ¿Y qué más tengo? ¿Se recuerdan de este verbo o no? ¿Se recuerdan de este verbo? Ayer hemos aprendido un poco de ese verbo. El verbo ka. Ahí. Ajá, muy bien, el verbo ka. ¿A qué hace referencia? A ser o estar. Y como está en este caso en primera persona, haría referencia a estoy. Cuando ustedes observan este fenómeno, cuando hay dos raíces, raíz 1, raíz 2, esto siempre se va a dar solo en el verbo, ¿ya? Y siempre va a estar acompañado de ser o estar. Siempre. Si no, no va a haber dos verbos juntos. Nunca va a haber. Solamente la excepción se va a dar cuando hay el ser o estar. Muy bien, hemos dicho que esto hace referencia a ir, pero cuando ya están juntos, cuando ambos están juntos, ¿qué pasa? Este verbo, el IY, se vuelve en un gerundio. ¿Y cuando decimos gerundio? Cuando el verbo termina en ando, endo, cantando, comiendo, bailando, riendo, llorando, ¿ve? A eso hace referencia. Y fíjense, este yendo, ¿se convirtió en gerundio o no? Sí, profe. Eso vamos a encontrar excepcionalmente la unión de dos raíces, pero solo por tratarse uno de cualquier verbo y el otro del verbo ser o estar. A ver, veamos, pues, ¿qué cosa dice? Estoy yendo. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puklajmi aywaika. ¿Qué dice aquí? Estoy yendo. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? Allí ayhuaycan, simanaco. ¿Se entiende? Ay, profe, ahora sí ya fracasé. Uy, me preocupa, me parece que no me están escuchando. ¿Me escuchan? Uyayamanki kumanaku. Sí, maestro, le estamos escuchando. Muy bien. Entonces, si me entienden, si me están siguiendo la tónica del aprendizaje, estamos siendo muy bien. ¿Qué es ¿Allí? Puyacmi? Muy bien. Entonces, ahora vamos a formar grupos de 3 personas para que, Profesor, ¿qué es Puyacmi? perdón, ¿Puyacmi qué es? Puyajmi, el que quiere, el que ama. ¿Qué? Ajá, El ese que es quiere. Puyajmi. ¿Ya? Ahora, Puklajmi es jugar, ¿no? Puklajmi, a jugar. ¿Ven? Muy bien, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir recordando primero el saludo. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a ir realizando esta conversación. ¿Ya? Voy a simular, a ver quién me ayuda, por favor. ¿Quién dice yo? ¿Quién me ayuda?
Pitah Noga. mi noga. Muy bien, Sheila. A ver, Sheila. Comencemos, Sheila, ¿ya? Alillaku mamay. Alillam taytay. Pitah kanki. Shaylam ka. Pregúntame. Kanka. Gam. Gamka. Lenin Mika. Gamga. Lenin Mika. Ahora cambiamos el nombre. Maipa mi ayuanki. Sheila. Maipa mi ayuanki. Maipa. Maipa. Aywanki. Yo te dice, Sheila, Maipa mi ayuanki. ¿Cuál sería tu respuesta? Maipa. ¿A dónde te vas? Ajá. Maipa en castellano. ¿Sí, no? Ujú, sí, está bien lo que estás diciendo. ¿Cuál Ya. sería tu respuesta? Maipa. Muy bien, Isela. Ah, maestro, ¿cómo es ahí? Disculpa. Podrías, mira, poder cualquier verbo. Cuando digo pukya, Ay, ay, sería ay. a jugar. Si digo Ay, 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 ay. yanuko, Maipa. sería Aywanki. cocinar. Ya, ya. Takshak sería Lavar. lavar. Y así Ujú. sucesivamente. Entonces, Maipa mi ayuanki. Noga. Noga. Aywaika. Pukllarmi. Ya, guíate por lo que estoy presentando en pantalla. ¿Qué Ya. dice? Pukllaymi aywaika. Pukllarmi aywaika. Ya. Sí, está bien, puede decir Ay, ay, ay. noga pukllaymi aywaka. Está bien. Alilla ayway. Gampis alilla ayway. Waraya. Waraya. Waraya Sheila. Waraya. Lenin. Muy bien. Ya, eso es una parte de la que tenemos que aprender. Por favor, esto ahora lo analizamos conmigo. A ver. Lo analizamos. ¿Qué dice? Warayah. Warayah, así está, ¿no? Warayah. Muy bien. Pregunto, ¿ese waray será un verbo? Waray, ¿será un verbo? Sí. ¿Sí No. o no? Waray, ¿será un verbo? No, maestro. No es un verbo, entonces es un sustantivo. Por eso no podemos quitar esa y. Wara. Cuando digo waray, ¿a qué hago referencia? Waray, ¿qué cosa viene a ser? Waray Mañana. viene a ser mañana. Mañana. ¿Ya? Waray viene a ser mañana. Pero ¿qué tengo aquí? Tengo un sufijo. El sufijo ya. ¿Cuál es su equivalente? Su equivalente de este sufijo es el hasta. Por eso, cuando digo warayak, estoy diciendo hasta mañana. Profe, ¿tendrán sinónimos? Sí, ¿ya? Sí tiene sinónimos. Algunas veces vamos a decir Waraikama, así escuchan también ustedes. Ya, así también se dice Waraikama. ¿Y aquí es equivalente este Waraikama? Aquí es equivalente. Esto es equivalente del siguiente modo. Tu raíz sigue siendo Warai. ¿Qué hemos dicho que es equivalente? Aquí hemos dicho a mañana. Hemos dicho a mañana. Cama, cama. Hasta. Este cama también es equivalente a hasta. Entonces, cuando yo digo waray cama, ¿qué estoy diciendo? También estoy diciendo hasta mañana. ¿Ya? ¿Se entiende? Allí kumanaku. ¿Ya? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, ahora practicamos toda esta parte nada más. ¿Ya? Toda esta parte practicamos en grupos. Terminamos esa práctica en 3 minutos y regresamos a sala. Pero por favor, practiquen. Hay salas que no están practicando. Por favor, encarecidamente les voy a pedir que practiquen. Yo desde aquí con todos ustedes no puedo practicar. Entonces ustedes en una coevaluación pueden ir practicando. A ver, muy bien. Entonces conformamos los grupos. ¿Dónde están? Ya. Muy bien. ¿Cuántos estamos? Estamos 29. 7 por 3, 21. 9 por 3, 27. Ya, 9 grupos. Listo. Ingrese, por favor. Yay, cuyay, yay, cuyay, yay, cuyay. Ras, ras, ya.
Waraj. Warayaj. Warayaj. Es cuando el tono bonito suena. Lo que hablan quechua, sus jefes que hablan así. Maypam aywanki. Maypam aywan. Maypam aywanki. Llami aywayka. Alilla ayway. Antes alilla ayway. Waraya ana. Bien, Alim, 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 Alim. Listo, listo, listo. A ver, vamos a pedir al grupo número 9. Estaba Andrea, Paulina y Sheila. A ver, practiquen entre dos de sus colegas. Empiecen, por favor. ¿O no han practicado? Sheila. ¿Mm? Sí, sí, Ya, maestro. a ver, vamos. Sheila, Maipami Aywanki. Sheila. Ya, ya, Sheila. ya. Pukyaqmi aywayka. Alilla Ayway. Gampis allilla ayway. Warayaj Sheila. Warayaj Paulina. Allí, muy bien. En la sala 5 estaba Dalila y Talía. Sí, Por profesor. favor, practiquen. Dalila. Yo empiezo, profesora. Ya, allí, allí. Talía. Allá, Bien. empieza. Dalila, Maipami Aywanki. Dalila. Pukllarmi aywayka. Allí ya Ayway. Dalila. Dalila. Le contesté. Pukllarmi aywayka. Allí ya Ayway. Rampis alilla ayway. Warayak Dalila. Waraya Talía. Allí, Páquila, muy bien. A ver, en el grupo 1 estaba Fabiola y Shakira. En el grupo 1 estábamos maestra Alicia,
Fabiola, tres estábamos, maestro. Ya, a ver, Alicia, practiquen, por favor. Maestra Fabiola, yo inicio. Sí, usted inicia, maestra. Alan, maypami aywaykanki. O con tu nombre. Pukllaymi aywanqa. Allilla ayway. Qampis allilla ayway. Warayaq Alan. Warayaq Rita. Allí, muy bien, muy bien. Ya, en la siguiente actividad vamos a seguir con los siguientes grupos. Ya, vamos a ir practicando con todos. Muy bien, vamos a tomar nuestro recesito de 15 minutos para que puedan tomar su agüita y regresan con recargados de energía. Vamos por los 15 minutos. Allí ¿Ayun? ya. Allí ya.
Listo, tiempo, 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 volvemos. Kutishun, kutishun. Aliyaku, 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 aliyaku. Kayanchiku manaku, ¿estamos o no estamos? A ver, aliyaku. Allí. Allí. Allim. A ver, ¿cuántos pueden activar su Aliyamin, cámara? aliyamin. ¿Cuántos pueden activar? Allí, Cecilia, Alim, Cecilia. A ver, Cecilia, Talía, Paulina, Alim. ¿Qué más? 3, Kimsa. Bueno, yo estoy con frito, estoy aquí en 2 de mayo, pero estoy súper apagado. ¿Dónde está, maestra? ¿En la Unión? La unión, sí, la unión, sí. Usted sí, maestra. No seas acá tan pelan de calor. Qué bueno, qué envidia. En cambio aquí por la Acá unión peor en estamos- Casma, profesor, es un horno. Wow, ya me imagino. Abre la coleta, calate ya. Sí, pues no Bien, se puede Diana. ya. Diana, estás en Pasco, me imagino. Yo, maestro, está en la Unión. Ah, la unión, perdón, me estoy confundiendo, me puedo confundir. Ya, muy bien. Listo. Los de la unión sabemos que el clima es bonito de vez en cuando y cuando hay abrigo mucho mejor, ¿verdad? Ya, muy bien, continuamos, ¿ya? Vamos a continuar. Ahora sí, desactiven su cámara si no quieren que les vea. Solamente a 4 les voy conociendo. A Diana, a Talía. Bueno, a Cecilia ya lo conozco de años, desde que estuve trabajando por la Unión 2 de mayo. Más le va. A mí me dan recomendado, profesor, una colega de acá de Casma, Ah, mira, muchas gracias. Sí, la ahí profesora está. Margarita. Margarita, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Ujú. Ujú. Antes teníamos bastante público de la UGEL Yarohuilca, ahora tengo bastante público en su mayoría del ámbito de la UGEL 2 de mayo. El año pasado, no, perdón, el 2023 tenía bastante público de Huacaibamba, ahora nos van siguiendo unos cuantos nada más. Pero bueno, si todavía no están en el grupo de Ñaupaj, pueden ir solicitando el enlace para poderles enviar. Ahí estamos enviando toda la información, la última información y lo que realmente al docente le importa. Pues, ¿no? En estos días ya estamos Comparte el examinando, enlace, profesor, para ya les unirse. voy a ir compartiendo. En estos días estamos publicando, hemos acabado de publicar el oficio que hace referencia a las precisiones de contrato y recuerden que el contrato se va a ir aplicando con el decreto supremo 020 del año 2023. Eso quiere decir que todas las actividades que se han realizado el año pasado van a ser lo mismo para este año también, ¿ya? Muy bien, avanzamos, por favor, vamos a ir recuperando fuerzas y empezamos con nuestra actividad. Lim, Sara, Kanan, Itzam. Muy bien. Regresamos y vamos por aquí. Vamos a ir viendo si han ido aprendiendo lo que se ha ido comentando. Van a escuchar, ¿ya? Van a escuchar lo que yo digo. Uy, y luego ustedes hablan, ¿ya? Tinkunanziaj Alan. Tinkunanziaj Rita. Profesor, ¿lo puedo leer Tinkunanziaj Alan? Puedes leerlo. Profesor, ¿puedo decirlo Tinkunanziaj Alan? Lo puedes decir. Es una expresión también que es aceptable. A ver, todos conmigo. Tinkunanziaj Alan. Tinkunachia Alan. Tinkunanchiyaj Alan. Tinkunanziaj Rita. Tinkunachia Rita. 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 Muy bien. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Eso es lo más importante. Hace ratitos ya les indiqué esto de aquí. Tinku llega a palabra encontrar, tinku. encuentro. Tinku. ¿Sí o no? Podemos encontrarnos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Les indiqué este sufijo ya. ¿A qué hace referencia? Ya. ¿A qué hace referencia? ¿A qué es equivalente? Ya. Yaj, kama, ¿a qué es referente? Hasta. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Hasta que Encontrarnos. nos encontremos, ¿ya? Hasta que nos encontremos, Alan. Hasta que nos encontremos, Rita. Tinkunanziaj. Es una forma también de despedirnos. Por ejemplo, si yo les digo,
ay, voilà, Rita. Y Rita me dirá, ay, voilà, Alan. Pero si yo, por ejemplo, digo, Tinkunanchiaj Alan, entonces es un deseo, ¿ve? Hasta que nos encontremos. Tinkunanchiaj Rita, hasta que nos encontremos. Recuerden, las palabras que nosotros vamos aprendiendo, lo vamos pegando en un lugar visible, ¿ya? En algún momento les voy a decir, a ver chicos, ¿dónde está su rotulado? ¿Ya rotula su casa o no rotula su casa? A ver, ¿dónde está la parte que les dije que tienen que pegar en un lugar visible? Peguen, hagan el esfuerzo. En el lugar donde se despiertan, el lugar donde se van a despertar, yo sé que siempre hay como 10, 15 minutos muertos. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que te despiertas de tu cama, levantas tu mirada y estás echado todavía ahí. Justo donde va a apuntar tu ojo a esa hora que les voy mencionando, debe estar letrado con las palabras que debes ir aprendiendo a diario. Entonces, por ahí, por ejemplo, Yaj. A ver, ¿qué ha dicho Yaj ayer Lenin? Ah, este es equivalente a cama. ¿Y qué cosa es cama? Es hasta. Tinku, allá tinku, encuentro. Hasta tinku, tinku nanchiaj, hasta que nos encontremos. Por decir, podemos ser tan cerrados y que no podemos saber la palabra ayualá. Entonces ponen ayualá. Ponen una palabra alillaku. Si alguien me dice alillaku, ¿qué voy a decir yo? Alillam, pongo también ahí. Entonces, a diario, cuando ustedes van teniendo ese contacto con el quechua, se van a ir grabando. Hagan el esfuerzo de ir poniendo eso, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos, siguiente. Huk hunakyaj alam. Huk hunakyaj alam. Hunakia. Hunakia Alan. Hunakia. Hunakia. Hunajya Hunakia. Alan. Hunakia. Alan. Punchoya. Hunakia. Punchoya Alan. Rita. Punchao. Punchao. Punchao ya. Rita. Punchao ya. Muy bien, bien. Aquí hemos encontrado dos pronunciaciones. Huk puncho, ¿no? Huk puncho ya Rita. Es que aquí este chow no es sufijo, no es sufijo. Todo esto todavía es una raíz. Entonces, cuando es una raíz, lo leen completo. ¿Y cómo me doy cuenta si es raíz o no es raíz? Porque cuando tú ves esto de aquí, pum, ¿qué cosa es pum? Imaraj pum. Para que sea raíz, tiene que tener una representación. Tienes que tener una idea para que sea raíz. Mientras no tenga equivalencia, no puedes representar, no es sustantivo, no es verbo, no es adjetivo, nada, entonces tú no puedes decir pum y luego cho. Entonces todo esto recién hace referencia a día. Cuando dices puncho, hace referencia a día. Cuando dices hunaj, también hace referencia a día. Entonces, ¿qué nos estará diciendo? Recuerden, ya tenemos, por aquí ya tenemos este equivalente. ¿Cuál es equivalente? ¿Otro día? Hasta. Hasta. Exacto. Ya tenemos hasta y en ambos casos dice día. Entonces, este hook, ¿a qué haría referencia? Otro día más. Listo, mira, hasta otro día. Otro día. Muy bien, pero profe, espera, profe. ¿Acaso este hook significa otro? Recuerden, las palabras son polisémicas. ¿Qué quiere decir polisémicas? Que pueden tener dos a más equivalencias. Una equivalencia, ¿qué es? Uno. Ese hook es equivalente a uno. Hook, ya, hook, uno. Pero si yo te digo hasta uno día, ¿tendrá pertinencia? No. No, De ¿verdad? acuerdo al contexto. Exacto, Talía. Tenemos que poner de acuerdo al contexto. Entonces, yo no puedo decir hasta unos días, sino tengo que decir hasta otro día, Alan. Hasta otro día, Rita. ¿Allí? Muy bien. Repasamos. Hasta aquí, repasamos, ¿ya? A ver, todos atentos, lo que voy a repasar, ¿con quién?
Voy a repasar, a ver, con Nicole. Nicole. Activa tu audio, por favor, Nicole. Kaikangi con Nicole, ¿estamos? Sí, sí. Ya, muy bien. Aliyah. Aliyah mamay. Aliyah. Aliyah, ya chico. Imanoyam. La... Ay, no sé. Cuando te digo, ¿cómo estás? Sigue diciendo Aliyah. Aliyah, Ya, Aliyah, ayer hemos Aliyah. aprendido también Ya, ese Imanoyam. ¿Ya? sí. De nuevo, ¿ya? Au, au. Aliyah mamay. Aliyah, ya chico. Imanoyam. Aliyah, Pitah Aliyah. kanki. Nicolnita, Colnita Alim. K. Nicolmi. K. A ver, Nicole vamos. Mika. Ajá. Nicole Pitah Mika. kanki. Nicolmi. Nicole Mika. Pregúntame. Kam kam. Gamga. Lenin mika. Tinkunanchiyak Nicole. Tinku Nanchiyah. Lenin. Alim. Hukhunajiak Nicole. Hug Punchauya. Lenin. Muy bien. Alim. Bien, Alim Nicole. Alim, Alim, Alim. A ver, voy a pedir ahora a Verónica Chávez y a Janet Reyes que hagan la conversación que yo hice. A ver, activen su audio, por favor. Apuray ahí. Apuray ahí. Ya, muy bien, Janet. Excelente. Alianchu. Mamay. ¿No está? No está su colega. A ver, un voluntario, voluntaria en este caso. Yo, profesor. Ya, Talía y Janet, vamos Allí Yaku, ¿con quién estoy haciendo? con Janet. Allí Yaku Janet. Allí ya. Imano ya. Allí ya. Pitak kanki. Janet Nika. Gamga. Talianka. Vamos a seguir. Tinkunan Tikiak. Talia. ¿Cómo? Allá. Tinkunanchi Janet. Hukunatiak. Talia. Pukpuchang yak Janet. Muy bien, Alim, Alim. Pero están hablando todavía como Sisi, como Alexa están hablando. Tienen que hablar un poquito más suelto, ¿ya? Así es, profesor. Tinkunanchiya, Rita, tinkunanchiya, ala. Así está. Tenemos que soltarnos, sonriendo. Tinkunanchiya, Janet. Tinkunanchiya, Talía. ¿Ven? Cuando ustedes dicen Hukhunajiah Alan, la respuesta también podría ser Hukhunajiah Rita. Ya no es la condición. Si yo te digo Hukhunajiah, tú tienes que responderme Hukpunchauya. No. Puede ser uno de los dos. Si yo digo Hukhunajiah y la respuesta puede ser Hukhunajiah. O puede ser Hukpunchauya y la respuesta también Hukpunchauya. Igual también cuando se despide profesor Guarayak y con Guaraykama también puede ser Guarayak también. Claro, Guarayak, Guaraykama, Eso sí, Guaraykama. Ay, si ay. no le estoy poniendo la variedad para que tengan conocimiento, ¿ya? Para que tengan conocimiento. Pero se puede repetir la misma palabra, se puede repetir la misma palabra. Allí kumanaku, muy bien. Allí. Ahora sí, tareita, trabajo para ustedes. Van enviando esto al WhatsApp. Muy bien, a ver, ¿cuántos minutos vamos a dar para esto, para que trabajen? Ustedes pueden compartir también, cuando están en sus grupos, pueden compartir si estamos trabajando de manera virtual. ¿Ya? ¿Qué te dice? Wiyay, kelligay. Rimakuykunata tinkuchi, alli kayashgankunawan. Completa los diálogos con la opción correcta.
Ejemplo, ¿qué dice? Luis. Tinkunanchia Juana. ¿Cuál sería la respuesta de Juana? Eh, Tinkunanchik. Tinkunanchiyaj Luis. Luis. Tinkunanchiyaj. Tinkunanchiyaj. Tinkunanchia Luis. Acá, ¿qué sería? Hasta mañana. Estamos 8, mañana sería 9, ¿no? Hasta mañana. Aquí sería, mira, hasta otro día. A ver, ¿cómo van a responder? Practicamos en grupo, por favor, por 3 minutos, ¿ya? 3 minutos. Vamos a practicar en grupos por 3 minutos. ¿Ya? Vamos con su mismo grupo. Uy, todos se salieron. Ya, voy a cerrar de nuevo. Voy a cerrar de nuevo. Ya. Ahora sí, ingresen por favor, ¿ya? Y solamente me envían una imagen de lo que han trabajado al grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Empecemos, Galay Kushum, 3 minutos. Maestro, envíame a un grupo. Ya ve. Bien. Maestro, no puede entrar a mi sala. Sala 9. Sala 9. A ver, ¿dónde está sala 9? ¿Gisela? Hola. Sheila. Sheila. Ya, te voy a enviar a la 9, ¿ya? Sheila, ¿dónde estás? Sheila, ya estás en la 2. Te voy a enviar a la 9 entonces. No hay 9, hay 8 grupos nada más. Ingresa a la sala 1 de Sheila para que puedas aportar. Profesor, yo estaba en la sala 3 y mi internet está abajo, me botó. ¿Cómo hago para ingresar de nuevo? Sala 3. ¿Blanca? Sí, Ya, vuelve a la pues, sala 3. Ya, regresa, regresa.
Buenas noches, maestro. Uy, se congeló. Estamos de regreso, ya estamos de regreso. Ya estamos aquí todos, ¿ya? A ver, ¿cómo les ha ido? Y mandó mi iWash. ¿Cómo les ha ido? 2 grupos han enviado, Aliliami. ¿ya? ¿No? ¿Estaba fácil o difícil? Mana, allí, mana. ¿Estaba fácil o difícil? Mana. Súper sencillo, miren. Vamos a recordar. Si yo les digo Warayah, Alan, o Warayah, ¿cuál es la respuesta? Warayah, si les digo. ¿Cuál es la respuesta? Hasta mañana. Warayah, nada más. Guaraya. Si les digo Ayuala, ¿cuál es la respuesta? Ayuaya. Ayuala. Profesor, ¿puedo combinar? En el castellano se combina o no. Tú a veces dices, chao, Lenin, dices. Y yo te puedo responder, adiós, María. ¿Sí o no? Y lo mismo puede pasar en quechua. Si yo te digo, ayuala, yachacoscuna, ustedes ponen guaraya, yachachico. Se puede combinar. No hay ningún problema. Repasemos entonces. Si yo digo tincunanchia, ¿qué te estoy diciendo? Tengo el deseo de volvernos a encontrar. Jujunagia, hasta otro día. Si Luis me dice tincunanchia fana, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, la más coherente sería pues repetirlo, ¿no? Tincunanchia, que pues está aquí. Luis. Tincunanchia, Luis. ¿Ven? Eso sería la respuesta. Ahora vayamos con lo que dice Roel. Dice, aquí estamos hoy 9, y mañana sería, hoy 8, mañana sería 9. Entonces, si yo quiero decir hasta mañana, Eva, ¿cómo voy a mencionar? ¿Cómo voy a escribir? Hasta mañana, Eva. ¿Cómo sería? Guarayaj. Warayaj, Warayaj, Eva, ¿verdad? ¿Y qué me respondería Eva? ¿Qué me respondería Eva? Guaraya, Roel. Muy bien, Warayaj, Roel. Warayaj. Bien. ¿Hemos hecho así? A ver, veamos cómo está el chat. Hemos hecho así. No. No, ya he hecho fácil mal, me equivoqué. Maestra, No, no lo entendí bien. No hemos entendido bien. Ya, muy bien. Practicando, maestro, no emociones. Ya está bien. Si no hemos hecho, pero para Está eso está, bien, mira. maestro, para aprender, la verdad. Claro, es que si ustedes no se equivocan, hubiese dicho sí, lo hice muy bien, ¿sí o no? Pero si lo hicieron bien, ve, muy bien. ¿Ya? A ver, excelente. Volvemos. Guaraya, Roel, Guaraya, Eva. ¿Te acuerdas a mí, Roel? Me golpeé a mí en la mesa. Eva, muy bien. A ver, vamos. Siguiente. Siguiente. Regreso aquí. Miren. ¿Esto qué cosa? ¿A qué hace referencia? Sí, creo que. ¿A qué haría referencia? Esto sería pues hasta otro día, ¿no? Puncha, Cook, una mayo. Muy bien. Ahí Entonces, sí. ¿qué diría aquí? Profe. Hook, Junagia. Junagia. Hook, Junagia, Mayu. ¿Y qué diría Mayu? Junagia, Jorge. Junagia, Jorge. Mayo. Listo. Punchaoyo, también puede O ser. también puede ser Hook, Punchaoyaj. Hook, Punchaoyaj, Jorge. Es válido. O también Robert podría haber dicho Hook, Junagiaj. Hasta en castellano no puede escribirla. ¿Ya? Muy bien, podría ser eso. Ahora les pregunto a cada uno de ustedes, estimados estudiantes,
¿Cuál de estas despedidas es la más sencilla de todo lo que hemos ido hablando? ¿Cuál es la más sencilla? Ya, Guaraya, Guaraya. Guaraya, Ayguayá, Hay Guayá también. Ay, guaya es más, más más. fácil. Como estamos en básico, entonces cuando yo les digo Ayguayá, ustedes también me van a decir Ayguayá. Hay ¿Ya? Entonces, recuérdense de una forma de despedirse, la más fácil para ustedes. Yo les pongo todas las formas para que cuando por ejemplo, tu jurado te diga, Guarayaj, y tú dices, ay, Cayuma, ¿qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Ah, no. Si te dice Guarayaj, entonces tú también respondes, Guarayaj. Para eso yo te estoy enseñando todo esto. Pero cuando tú estás iniciando, elige uno de ellos para que puedas. Con él, ¿no? ¿Allí? ¿Allí cómo anda? Allí. Maestro, Muy bien, ¿Por muy bien. qué dice tu ya en el 22, maestro? ¿Dónde? Ah, mira, estamos hoy. Entonces, hacemos referencia hasta otro día. No sabemos cuándo nos volvemos a encontrar. ¿Ve? Ay, ay, ay. Por eso, ¿ya? Muy bien. Ahora pasamos, si tenemos todo el tiempo. Porque hay guá. Ujú. Ya chichaco. Aprendemos esto de aquí. Ya cha. Hay guá. A ver, vamos a ver. Sigikunata rikai. Yachapay nirkuru. Yanapakni kiwan yachakuy. Mira las ilustraciones, repite y practica con tu compañero. ¿Cuál creen que sería el verbo aquí? Puklaj aywa. ¿Cuál es el verbo aquí? Aquí. ¿Cuál es la raíz en esta palabra? Puclia. Muy bien. La raíz aquí va a ser Puclia. puclia. Muy bien. Esto va a ser la raíz. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Viene de pucliay. ¿Y qué cosa es pucliay? Pucliay es jugar. Ayuá. Ayuá. ¿Cuál será la raíz ahí? Ayuá. Aywa. Aywa. Ayuá. Muy bien. Aywa. La raíz sería ayuá. ¿De dónde vendría? ¿De ir? De ayuay, ¿no? De Vaya. ir. Muy bien. Aquí tenemos dos palabras distintas. No quiere decir que tenemos dos raíces. Tenemos dos palabras distintas y cada uno tiene su. No nos olvidemos. Dos palabras distintas y cada uno tiene su raíz. Muy bien. Entonces, cuando digo ayuá, ¿en qué persona está esa acción? ¿En qué persona está esa acción? Primera. Primera persona. Entonces, ¿qué diría aquí? Voy, ¿verdad? Voy. ¿Sí o no? Profesor, ¿cuál es tu raíz aquí? Puclia. Ya. Puclia. Este sufijo ga que ustedes están viendo aquí, esto hace referencia a. ¿Ya? Muchas veces esto va a quedar como sufijo elocuente. Pero ¿qué nos dice aquí nuestro concepto? ¿Qué nos está diciendo aquí? El sufijo yajkama indica el límite como hasta del castellano. Por ejemplo, guaraya, guaraykama, hasta mañana. Jukjunajya, hasta otro día. Lunes cama, hasta el lunes. Esto ya sabemos todo. Pero ¿qué te indica el sufijo ga? ¿Qué te indica el sufijo ga? Indica la actividad que está por realizarse. Puklia jaiwa, voy a jugar. Para que respondas, voy a jugar, la pregunta va a ser esta vez. ¿Y matata ruranki? Y tú respondes, jugar a voy. No, ¿verdad? Sino que respondes, en quechua será, pues, puklia jaiwa. Y en castellano va a ser, voy a jugar. Entonces recuerden, cuando ustedes tienen este sufijo, puklia, allá la acción está por realizarse. Yacha kohaiwa, ¿qué te está diciendo? Yacha kohaiwa. Estudia
Voy a aprender. Voy a aprender. Voy a estudiar. ¿Ve? Yachakoj aywa. Voy a aprender. Voy a estudiar. Yachakoj aywa. A ver, tuyo aywa. Tuyo aywa. ¿A qué te está haciendo referencia? Tuyo. ¿Qué representa la imagen? Bailar. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Voy a bailar. Voy a bailar. Mikoh aywa. Mikoh aywa. Voy a comer. Voy a comer. Voy a comer. Voy a comer. Recuerden, recordamos. Pukllay, ¿qué cosa es? Pukllay, ¿qué es? Jugar. Jugar. Yachakuy, ¿qué es? Jugar. Estudiar. Estudiar. Tushuy, ¿qué es? Bailar. Bailar. Y mikuy, ¿qué es? Comer. Comer. Muy bien. Entonces, recuerden, cuando nosotros cambiamos el sufijo pukllay, miren, ve. Pukllay, la raíz pukllay, estamos anulando primero la y. ¿Pero qué tenemos? Puklla, ¿sí o no? ¿Pero qué ha aumentado? Este sufijo ga. Si aumenta ese sufijo ga, ya te indica que la acción está por realizar. ¿Qué está haciendo? Eso te está indicando que la acción está por realizar. Por ¿Qué vas a favor, decir no, ahora? no. Vas a decir No sé qué pukllay. será. Ya, vas a decir pukllay. No te olvides. Entonces, cuando ya lo convierto con el sufijo ga, ¿qué dice? Pukllaj. La acción está por realizarse. Imatatajuranki. Imatatajuranki. ¿Qué te está diciendo? Imatatajuranki. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces, respondes, pues, ¿no? Pukllaj aywa. Yachakoj aywa. Tushoj aywa. Mikoj aywa. ¿Qué acciones más conocen ustedes? ¿Qué acciones más? Y mata. Rimaj aywa. ¿Qué será rimaj aywa? Voy a conversar. Voy a Exacto. Voy a hablar. Voy a hablar. Voy a Hablar. conversar. Puñoj Maestro. mi aywa. Puñoj mi aywa. Voy a dormir. Voy a dormir. Maestro, en todas las acciones entonces se va a aumentar la doble A. Claro, cuando respondes a la pregunta imatata shuranki, ¿qué vas a hacer? Entonces, en el verbo vas a aumentar pues esta K, Primera persona. esta Q. ¿Ya? No, yo me refiero a la otra, a la A, maestro, en toditas terminan con moradita están. Si es en primera persona, sí. Si es en primera persona, sí. Cuando tú dices voy, estás diciendo en primera persona. Pero si Ya sería en segunda persona, yo ya no te preguntaría imatata ruran. Imatata ruran, estoy preguntando ya por una tercera persona. Entonces, ¿qué diría? Pukllaj ayuanga. Yachakoj ayuanga. Entonces ya cambia, ¿ve? Entonces ya no es el sufijo de la vocal alargada, sino la N de tercera persona con su sufijo elocuente. ¿Ya? Esto solamente funciona para primera persona. Voy, por eso diciendo, voy, iré, voy a comer, iré a comer, voy a bailar, iré a bailar. Taki aywa. Eso, Taki aywa. ¿Qué diría? Iré Voy a cantar. o voy a cantar. ¿Bien? Yachay aywa. Yachajaywa. Recuerden, mira, vamos a ir aprendiendo los siguientes verbos. Imatata ruranki, a ver, si yo quiero decir voy a trabajar, ¿qué dirían ustedes? Aro, aywa. Aro, aywa. Aro, Aywa. Si quiero decir imatata ruranki y la palabra es dormir, ¿qué dirían? Puño y aywa. Puño igual. Puño, puño. Puño. Aywa. Puño. ¿Ya? Si ahora queremos trabajar con cocinar, imatata ruranki, ¿cuál sería la respuesta? Ya no, aywa. Ya no aywa. Aywa. ¿Se entendió? Mira, el equivalente de ese sufijo acá. Entonces convierte la acción en un deseo que nosotros vamos a realizar. Muy bien, esto ya les expliqué. Y esto, por favor. Maestro, ¿qué final no es Yanuko?
También. No es que es único, sino también se puede considerar como Yanukoh. Yanukoh mi aiwa. Yanukoh aiwa. Yano aiwa. ¿Me entiendes cuando digo Yano aiwa o no? ¿Sí o no? No, maestro, casi no. Casi ¿Cómo, no. profesor? Ah, pero sí es válido también. Yano aiwa. Ya no cojo, sí, pero Ya. hablo. Mira, en Ancash hay una diferencia, ¿ya? Ese Yanukui es exclusivo sancochar papa, ¿ya? Y el Yanoj hace referencia ya un poquito a lo que dice cocinar. ¿Está bien? Y en mi contexto, Yanukui y Yanoj es lo mismo. Yanoj o Yanukoj es lo mismo. Muy bien, esta es la tarea que vamos a ir realizando para el día de mañana. Solo uno me presenta su tarea. ¿Ya? Los demás, por favor, traten de hacerlo para que puedan ir mejorando. Sayla chona mi usharkushunka yachakuinincita, pakila la palaikiwan, guaraina chatin kushun kushi kushila. Noga kushi kushi mi Maestro, kaita, kamkunawan maestro, ¿Sí? tengo duda de la tarea de ayer, maestro. Gilga, y lo que dice, voy a ponerlas donde corresponde. Exacto, ¿qué te está pidiendo? ¿Ve? ¿Qué llega? Dice, no, allá, mira, y luego Eso, el escribe. arriba ya lo hice. Ajá. Por ahora solo pongan su traducción. Ya, solo pongan su traducción.